Pues muy bien, otra vez me presento por si alguien llega así nada más al video. Esta es la parte 2 del video sobre espiritualidad y mística de México. Tenochtitlan, nada más. México, no Tenochtitlan, no, pues en general, ¿no? Ujú. Bueno, mi nombre es Carla Esferi y estoy acompañada de... Balche, em, mu- Cualitiotla, que ahora sí ya es Ahora tarde. sí ya es tarde. Gusto en saludarles y pues bueno, es que nos picamos hablando sobre nuestra cultura ancestral, que creo que es apasionante. Y ojalá dejen sus comentarios porque a mí también me gustaría saber qué inquietudes tienen o cómo lo han vivido ustedes, ¿no? Si también han seguido este caminito llamado Camino Rojo, porque es el camino del sol y de la voluntad. Y pues me gustaría si pueden compartir sus perspectivas y experiencias. Y pues bueno, estábamos hablando sobre la danza y sobre cómo se expresa la religión, no la religión, perdón, la espiritualidad en nuestra cultura ancestral. Entonces, hay una parte muy importante que hay que también dejar en claro, que lo que se sabe es que los abuelos o los ejecutores, seguidores y creadores de la cultura ancestral, eh, no tenían esta cuestión de, de adoración, ¿no? Hacia alguna figura, hacia algún dios, ¿no? Eso no existía. De hecho, estaba como penado, al menos así lo describe Sagún, en donde menciona que cada año se hacía una fiesta, que es la del Fuego Nuevo, ¿no? Ujú. Que es la del Fuego Nuevo, en donde las personas tiraban todas las figurillas que habían juntado a lo largo de un año, ¿no? Pues no sé, de barro, de representaciones, tiraban cazuelas, todo lo que pues ya había sido usado y ahora había que renovarse. Entonces no había esta cuestión de, Acumulativa. de acumulativa exactamente, porque la misma tradición, la misma espiritualidad, pues indica que uno mismo es el portador de esa energía sagrada, ¿no? Entonces, ¿para qué vas a estar acumulando cosas que representan eso si tú mismo lo portas, ¿no? Y eso es algo muy importante, por ejemplo, la figura del nahual, ¿no? Que, bueno, que se le conoce como chamán, pero es el nahual, aquella persona que tiene cierto conocimiento, que cura enfermedades mentales, físicas, dependiendo, pues no lleva más que su persona y ciertas cositas con las que trabaja. Puede trabajar con hierbas, no sé, con piedras, con fuego, pero no lleva más, porque él mismo posee esos desdoblamientos, esas facultades sagradas de del cosmos, ¿no? Entonces, esto es importante. Podemos tener ciertas figuras, pero no es como que se les rinda, ¿no? Un culto a esas figuras, porque entonces todo lo demás ya no tendría sentido. No tendría sentido pensar en que Tezcatlipoca es un dios, porque eso a las personas nos quita responsabilidad y nos quita fortaleza, ¿no? Pensar que alguien más lo tiene y no yo. Entonces, igual, ¿no? No se cree como que haya un lugar de penitencia al final, ¿no? Cuando morimos o trascendemos, puesto que la penitencia sería en todo caso aquí en la tierra, ¿no? Si no hacemos lo que tenemos que hacer, lo que nos corresponde. Entonces, esa es una parte, pues yo creo que fundamental de nuestra espiritualidad ancestral también, ¿no? Ese sentido de responsabilidad y pues también de libertad. Eso también nos otorga libertad y voluntad, ¿no? Lo que le llaman libre albedrío, pero en este caso va más allá del libre albedrío, es algo que tú además eliges y propones y promueves para ti mismo, ¿no? No estás esperando a que se te conceda el derecho sino que lo trabajas. Ese es el tolteca, el que se pule a sí mismo, el que se trabaja a sí mismo. Cosa que también se maneja, por ejemplo, en algunos temazcales, ¿no? Cuando asistimos a algunos temazcales, algunos tienen esta consigna, ¿no? En el que no solo vamos a bañarnos y a pasarla bien, ¿no? A oler a copal o yo no sé qué cosas, sino que adentro de ese vientre de la madre tierra, que es el temazcali, nos vamos a pulir, ¿no? Empezando desde nuestra palabra, empezando desde que si ayudamos a hacer el temazcal, si ayudamos a que los demás asistentes también estén cómodos, etcétera, etcétera, ¿no? Como muchas cosas.
¿Quieres agregar algo? Sí, bueno, una es de que en el video anterior se menciona un texto del profesor Armando Blanco y él está basando este texto, es un texto para jóvenes, aquí lo tenemos, es un texto para jóvenes a nivel bachillerato, porque él es profesor de bachillerato, fue mi temashtiani también, mi maestro. Entonces, era muy complejo tratar de explicar esto. Digamos, el libro base, fuente, en el que está de alguna forma interpretado, es el de Filosofía Náhuatl. Lo menciono porque, pues porque el autor de este libro acaba de trascender, Miguel León Portilla. Entonces, Miguel León Portilla, ahora que ya trascendió hace menos de un mes, fue el 1 de octubre de este año 2019, pues muchos que están en la tradición, no muchos, algunos, pues de alguna forma como que no, no validan, ¿no? Toda la información que él rescató de muchas fuentes, de personas que llegaron aquí. Y yo creo que pues tiene que haber un equilibrio también, ¿no? Con los textos académicos. Hay una visión de esta cultura, las historias que hay, de la gente que llegó, cómo lo veía, lo que inventó también. Y hay la otra parte que es la parte académica, la de investigación, la del rigor, que también tiene sus formas occidentales. Entonces, y ahí está la tradición oral también, ¿no? Que es la que dice, no fue así como dicen los académicos. Entonces yo creo que pues sí, como toltecas o como de alguna forma interesados en nuestra cultura ancestral, tiene que haber un equilibrio que es lo que nos enseña precisamente la filosofía antigua, ¿no? Tiene que haber una lucha de contrarios, una dialéctica, para entonces discernir y decir, esta información es válida por esto y esta también es válida por esto y esto a lo mejor ya queda obsoleto y entonces viene la otra fuerza que complementa. Pero pues no, recuerden, no todo es contrario, ¿no? No todo, esa es la diferencia que hay con la religión, digamos, de Occidente. Que la religión de Occidente todo lo polariza. O es bueno o es malo, o es Dios o es el diablo. Y en nuestra cultura antigua, ¿no? Es la forma de alguna forma, el espíritu es así también, el espíritu del cosmos, el creador y destructor, el espíritu de la madre tierra, de todo este planeta y el espíritu también de nosotros mismos, de los animalitos y del microcosmos también, que es ahí inclusive hasta en el propio átomo, ¿no? Entonces, eso es lo que no se puede comprender y es el choque continuo que tenemos muchos de los que estamos pues tratando, ¿no? De entender y de llevarlo a nuestra vida práctica, la espiritualidad antigua, porque va ligada también con la filosofía. O sea, no es una religión, digamos, cerrada, dogmática, que solamente lo que dice un libro así tiene que ser y tan, ¿no? Como lo es en otras religiones. Aquí no hay tantos dogmas y por eso también hay muchos puntos de vista y eso también lo quería aclarar, que de repente pueden decir, ah, no, no es cierto, el rumbo rojo no es el rumbo de las mujeres, porque hay dualidad también. O el no se llama Xipetotecutli, sino Yayauqui, etcétera. Yo les invito y les recomiendo que no se queden con una sola versión, que lo que nosotros decimos es lo que vamos aprendiendo en el camino, pero que hay muchas fuentes, muchas formas, muchas tradiciones en las que pueden cambiar las formas, pero la esencia ya está. Lo importante es entender la esencia, cómo se manifiesta y cómo se entiende y cómo se entendía y se manifestaba esta espiritualidad. Y bueno, pues hay muchas fuentes, ¿no? No solamente se queden con la que mencionamos, es lo que trato de alguna forma como de darles a entender, que inmediatamente ahora en las redes sociales la gente tendemos a atacar al otro porque no tiene la razón, ¿no? Y en este caso, ya teniendo un poco más abierta la mente, dices, pues sí, tal vez no la tenga yo, pero pues tú que me aportas y cómo aportamos los dos para que entonces pueda haber un equilibrio, ¿no? Y esa es la diferencia también que hay en nuestra espiritualidad. La espiritualidad no es lineal, la espiritualidad no es una, digamos, como una regla que hay que seguir al 100%, ¿no? También las prácticas pues van cambiando dependiendo pues hasta del propio maestro, la propia fuente, la propia experiencia. Ah, sí, sí, eso es muy importante y creo que eso es muy valioso también, del sentido en el que no haya tantas cosas establecidas todavía, ¿no? De acuerdo a la espiritualidad o tradición ancestral,
porque pues da la oportunidad de a uno mismo revisarlo, reflexionar y pues eso que dicen los abuelos, ¿no? Piensa, 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 pregúntale a tu corazón qué te dice, no estés repitiendo oraciones como en la iglesia, ¿no? O otras palabras que no son tuyas. Entonces eso creo que también en ese aspecto es muy importante. Esta cuestión de la dualidad complementaria también, ¿no? Y ese vistazo, ¿no? Que llega de Occidente es importante también discernirlo, ¿no? En el que además, bueno, nos causa como muchos estragos, ¿no? A veces decimos, ay, ¿por qué tengo estos sentimientos tan negros, ¿no? Tan oscuros y nos causa culpa, ¿no? Pensamientos, emociones. Y esta filosofía nos hace también reconocernos y reconocernos en ellos, ¿no? En eso que sentimos, que pensamos, que parece no ser muy correcto, pero también es y tiene un propósito, ¿no? No es como que somos amor y paz todo el tiempo. Esto que dicen, ¿no? Como de los aztecas, por ejemplo, que eran sanguinarios y que pueblo tan malvado y que por eso Saca había corazón. sacacorazones y así, ¿no? Pues todos somos de cierta forma así, es lo que dice la filosofía, ¿no? No somos la Madre Teresa, tenemos muchas facultades y muchas cosas buenas y malas, y todas, también las malas o las que no parecen muy buenas, tienen su razón de ser, ¿no? Entonces eso también es muy importante a nivel psicológico. Pienso que eso tiene que ver con ser natural, no intentar ser normales, sino naturales, como somos, ¿no? Entonces, eso es importante. Y también pues saber que nuestra cultura sigue abierta, ¿no? A nuestras perspectivas, a lo que entendamos. Hay, en alguna ocasión fuimos a un temazcali con el abuelo Chuy y uno de los abuelos de la danza del sol dijo que había cosas que no se podían explicar, ¿no? Y que no era muy necio intentar categorizarlas por medio mental. Y eso es muy importante de nuestra filosofía ancestral, sobre todo con lo que respecta al espíritu, ¿no? La palabra misma es Yowaliehecatl, es medio impalpable, ¿no? ¿Cómo podríamos describir, dibujar, por ejemplo, la palabra espíritu? Como un fantasmita, ¿no? Como una gaviota, no sé, es raro. Entonces, bueno, eso es importante. Y de acuerdo a esto, pues también el Temastiani Roberto Macuilmaza nos dijo una vez que había que nosotros teníamos que activar nuestro ADN. Eso es muy bonito. Eso se me quedó como muy grabado a mí Sí, cuando nos los dijo, porque primero, bueno, uno se queda así como con su cara de what, pero después lo entiendes porque pues sí, uno, o al menos nosotros, no somos indígenas, ¿no? No somos, somos pues ya mestizos, ¿no? Tenemos, yo creo ya seré yo medio china japonesa, Maya. maya, muchas cosas, ¿no? Al mismo tiempo. Pero sí es cierto, el ADN llama, ¿no? Llama de alguna forma. Y no solito, ¿eh? Eso también es importante. Si queremos, yo pienso, adentrarnos a la cultura ancestral, a la espiritualidad ancestral, pues sí hay que estudiar el náhuatl, por lo que les decía en el primer video, ¿no? La lengua estructura todo lo que está afuera y le da reconocimiento y entendimiento. Entonces, pues yo pienso que una de las cosas así como, pues de rigor también, es pues echar un vistazo a los libros, a las conferencias, a las clases de náhuatl, ¿no? No que seamos nahuatlatos fluidos, ¿no? Pero sí entender desde su raíz ciertas palabras, al menos saber presentarnos, por ejemplo, también náhuatl, porque la presentación misma, ¿no? Decir yo soy, pues varía de cultura en cultura. ¿Tú qué quieres agregar algo? Sí, pues respecto a que precisamente no, la diferencia entre la religión y la espiritualidad es que la religión pienso que impone cánones, impone una historia, impone dogmas, como lo habíamos dicho. Por eso existe un libro único en cada religión, o pocos libros únicos. Existen, pues también lo que decíamos, las imágenes, ¿no? Que son representación de, pero aunque los tiempos cambien y las eras cambien, ahí siguen las mismas imágenes.
Y existen también esta forma de percibir el mundo un tanto más como ajena a nosotros. Entonces, la espiritualidad, pues es, cada quien elige el camino que necesita su materia manifestada en este cuerpo, y eso impalpable, ¿no? Eso que dices, o que en otras culturas le han llamado, pues espíritu, etcétera, aquí también tiene su nombre, y entonces, pues hay que seguir ese camino que dicta el corazón, y hay que tener esas fuentes, pues de alguna forma estables, ¿no? Pero no como libros de cabecera y dogmas, como una Biblia, ¿no? Sino hay que tener muchos libros, mucha práctica, muchas, como lo habías dicho, ¿no? Hay que ir con muchos semashtianis, hay que ir a muchas conferencias, e inclusive los que puedan, pues sí, estudiar formalmente, ¿no? Alguna lengua, o la antropología también es válida, o la historia, etcétera, pero pues ya con otra visión complementaria, ¿no? No solamente tan estrictamente académica y tan estrictamente rigurosa para pues entonces practicar esta dualidad. Entonces, pues eso es lo que digamos como que nos da fortaleza como pueblo, como identidad, porque si tú no sabes de dónde vienes y te han impuesto una forma de sentir culpa por algo que pues tal vez ya no esté tan mal en esta cultura, pero que a la mera hora sí, porque mi abuelita me lo dijo, pero que a la mera hora no, pero que a la mera hora sí, pues hay un conflicto de identidad y se manifiesta. Mucha gente piensa que lo que teníamos antiguamente pues ya pasó, que ya no repercute, que ya superemos el trauma. Y yo creo todo lo contrario, ¿no? Yo creo que entre más fortaleza espiritual tengamos, más digamos, noción de nuestra historia, noción de nuestra cultura, pues más fortaleza y más orgullo e identidad tenemos de nosotros mismos y de nuestra sociedad. Porque pues, digo, si de entrada nos hacen creer que eran unos incultos nuestros ancestros, que andaban en taparrabos, que andaban sacando corazones, que hacían sacrificios a diestra y siniestra, y que pues eran ignorantes para prácticamente todo, y una bola de fanáticos religiosos que creían en dioses, pues obviamente toda nuestra identidad pues se ve completamente nublada, y entonces pues obviamente lo vas a negar, decir, yo que voy a querer ser un caníbal, un sanguinario, aquello que todo lo que nos dijeron. Cuando tú te adentras y te das cuenta que la espiritualidad no solamente es fanatismo, más bien no es fanatismo, sino es una búsqueda y una fuerza interna que se pone en sincronía con el cosmos y con tu entorno, y cuando te das cuenta que esa sincronía crea, nuestros abuelos eran pues grandes creadores que ahora le llaman la ciencia, ¿no? O sea, ellos ya tenían desarrolladas muchas ciencias que apenas están en Occidente como desarrollando, ¿no? Y ellos pues ya vivían así, o sea, eran antropólogos, matemáticos, arquitectos, médicos, obviamente matemáticos, etcétera. Entonces, pues te das cuenta que el mundo está al revés, ¿no? La información que tenemos, ¿no? No es negar la cultura que llegó, la que llegó también aportó, intercambiamos, pero lo que se hizo fue negar lo que había aquí. Y lo que había aquí, si te lo niegan otros y pasan 15 generaciones, pues llega un momento en que tú también lo tienes negado. Entonces, es por eso reprogramarnos, ¿no? Saber que nada más encontrar un NIP, ¿no? En las computadoras internas, descubrir el código, y entras directamente a todo ese CPU, ¿no? Que hay de nuestra cultura ancestral, y que bueno, no está despegado de la espiritualidad. O sea, aquí nuestra espiritualidad era muy científica. Esa también es la diferencia que hay. No era fanática, era científica. Hubo etapas en las que ciertos personajes pues sí impusieron una forma de percibir para la gente más común, digamos, ¿no? Pero los grandes sabios, los Tlamatini o Tlamatinime sería en general, el Tlamatini es el singular, pues ellos siempre estuvieron muy conscientes de que pues nada más la esculturita o tal vez el tlalmanal y bueno, la ofrenda, etcétera, pues eran representaciones, ¿no? De la energía, y reconocerla nada más, pero no era tan fanático el asunto, ¿no? Entonces, pues eso es lo que hay que dejar claro, ¿no? Si están buscando espiritualidad y quieren saber cómo era la espiritualidad ancestral, pues entonces hay que entrarle a todo el conocimiento. No está despegada, ¿no? Yo creo que está al contrario, y eso nos da mucha fortaleza como pueblo, nos da identidad. Sí, sí, creo que eso es tan importante. Yo me acuerdo que cuando hace como 4 años, cuando teníamos como esta necesidad, ¿no? Era una necesidad espiritual de conocer, ¿no? De entender qué había aquí, la cultura ancestral. En cumpleaños de Balchele yo dije, pues, ¿dónde? Y yo, bueno, pues
pues, mi cultura, no sé, dijo, pues los libros ahí está todo, ¿no? Y entonces fui y le compré unos libros de cumpleaños que yo dije, ah, pues aquí si le interesa la cultura ancestral esto. Y pues, y con esos libros también fui a comprarle, le regalé una sudadera que tenía un estampado de Mictlantecutli, ¿no? Ajá. Creo que del Mictlán o no sé qué cosa. Y entonces cuando fui a comprarla, el dueño del lugar me preguntó que para qué eran esos libros y pues la sudadera que está comprando, ¿no? Y le dije, no, pues es que aquí a Balché, a mi esposo le gusta que la cultura ancestral, que esto, y por eso vengo y le voy a regalar sus libros, yo así como bien feliz. Y se me queda viendo el señor, que obviamente pues tenía como más experiencia, ¿no? En todo, por eso hacía sus productos. Me dijo, a verlos y ya se los enseñé. Me dice, no, señorita. Dice, bueno, o sea, sí está bien, ¿no? Como que no me quiso ponchar mi globito tan estruendosamente, pero me dijo, pues sí está bien, pero yo les recomiendo que si ustedes quieren aprender, que viajen. Y yo, pero pues ¿a dónde, no? Le digo, ¿a dónde? Y como, ¿por qué no? Dijo, es que los libros como que sí traen cosas, pero hay que entenderlo distinto, me dijo. Y yo dije, ah, sí, sí, sí. Y ya me dio mi playera, ya se lo regalé y todo. Y sí, o sea, ya con el transcurso del tiempo, pues nos dimos cuenta, ¿no? Que los libros, estos de la SEP, los de algunos, ¿no? No digo que todos, pero pues sí, la mayoría, la verdad, Sí, tienen los de la SEP, sí. los de la SEP totalmente, tienen la interpretación pues europea, ¿no? No, la verdad, nada que ver con lo que es en la realidad, como era, ¿no? No tienen sentido, no tiene ningún sentido ya cuando uno lo vive y no y lo conoces. Ujú. Sí, no checa. Pero bueno, se entiende que también fue un proceso de colonización, fue un proceso de completamente invadir en todos los sentidos, territorialmente, espiritualmente, y bueno, pues la espiritualidad da fortaleza y ellos les dio la fortaleza a imponer una religión. Entonces, y además, pues la querían librar de todo el juicio que iba a haber allá en Europa por haber sido tan violentos y tan impositores, ¿no? O impositivos. Entonces, pues inventaron muchas cosas, ¿no? No estamos diciendo que tengamos la verdad absoluta. Y bueno, todavía se sigue investigando mucho, pero bueno, todo indica que no existió, ¿no? Eso que nos contaron de la barbarie que había aquí, ¿no? Sí había muchos conflictos, sí había de alguna forma como muchas rencillas también, pero fueron etapas muy diversas. Estamos hablando de más de 6.000 años y ya contándolo de esta era, unos 7.500, 8.000, ¿no? De una cultura, yo diría, supradesarrollada, ¿no? Que tuvo un periodo, el periodo clásico, que fue cuando, pues, fue, digamos, como la forma más brillante de estas culturas, un periodo como de 1.000 años, que pues no hubo conflicto alguno y al contrario, vivían mucho en armonía con la naturaleza, con el cosmos y todo. Son culturas antropocósmicas, ¿no? Los hombres directamente ligados con el cosmos y ahora inclusive ya en la ciencia académica, lo sé por un autor que se llama Federico Navarrete, que es el que escribió Huesos de Lagartija, pues ahora ya se está practicando formalmente en la academia lo que es la cosmohistoria y la cosmopolítica, que es adentrarse a esta visión de este lado de nuestra cultura e interpretarlo para los académicos, ¿no? O para las formas académicas, pero pues realmente ya es involucrarse directamente con la otra realidad y la otra versión que tenemos de nuestra cultura ancestral. Entonces, pues yo creo que esa es como mi conclusión, como que tiene que haber un equilibrio, no solamente en nuestros seres individuales y en nuestra sociedad. Urge un cambio en nuestra sociedad, urge un cambio equilibrado. Sabemos que estamos en una etapa crítica a nivel humano, a nivel humanitario y a nivel inclusive identidad nacional. Entonces, pues esto es lo que nos puede dar, si no la garantía, por lo menos la esperanza de que las futuras generaciones pues van a tener un poquito más de pilares de fortaleza para hacerle frente, ¿no? A esta desigualdad tan radicalizada que existe, la más grande a nivel de la historia, de las brechas, de las gentes que acumulan mucho y todos los desprotegidos, todos los que han sido violentados por esta forma de vivir. Son muy poquitos los que tienen mucho y muchísimos millones los que tenemos poco, pero pues en realidad eso poco puede hacer cosas
milagrosas en este sistema y tenemos que saber que nuestra espiritualidad también es una riqueza, nuestro conocimiento es una riqueza y nosotros, nuestra cultura de Anáhuac, nuestra cultura ancestral es muy rica, somos de las culturas más ricas de la humanidad en ese sentido, aunque lo económico, lo material pues ya de alguna forma lo saquearon, pero pues nuestra cultura ahí sigue firme y eso es lo que nos va a sacar adelante como país, como sociedad y a las futuras generaciones. Pues sí, yo también pienso lo mismo. Pues bueno, voy a cortar otra vez el video para poderlo subir. Y en el siguiente video, en el tercero, yo creo que estos dos fueron una introducción, ¿no? A cómo, apenas fue la introducción de cómo abordar la espiritualidad y la cultura ancestral. Pero en el siguiente, sí, yo creo que Unos tips, ¿no? que O nos algo así. propongamos como actividades ya que hablan como ya prácticamente sobre la cultura ancestral, sobre cómo La ejercer, espiritualidad. cómo ejercer esa espiritualidad de nuestra cultura ancestral en nosotros mismos, en nuestro cotidiano, Ujú. ¿no? Bueno, Vale. pues muchas gracias por ver esta segunda parte de la introducción. Tlazocamati. Gracias, y si les interesa profundizar en uno de estos temas, escríbanlo. Y con mucho gusto vamos profundizando. Nos vemos en este tercer video ya con las prácticas de la espiritualidad ancestral, ya más concretamente. Pues muchas gracias, yo soy Carla Esferi, Bache. aquí transmitiendo desde el consultorio Obsidio. La parte etérea. La parte etérea del consultorio Obsidio lo pueden encontrar en Facebook, PSIRIO Medicina, así, Psirio Medicina, y ahí también estamos en comunicación. Y aquí en el portal de las hadas, el canal de YouTube. Muchas gracias y Tlazocamati por su escucha. No meteo. O meteo.